Shalom, shalom. Múltiples bendiciones, mis amados. Lo que estaremos viendo en este video es la continuación del video que subimos ayer, hace un día, titulado Gog y Magog. Y esta parte que vamos a estar viendo en este video, le he puesto como título la finalidad de la antimasía, la finalidad de la antimasía. Así es que para dar inicio y todo nos salga bien, con la ayuda de Yure Bajé, vamos a orar. Padre amado, Elohim, Adonai, Yeshua Masía, Ruja Kodesh, te damos gracias por todo lo necesario que nos das para sobrevivir en esta vida, tanto física como material, pero sobre todo espiritual. Tú, Rabá, muchas gracias por esta luz bendita y salvadora que has permitido poner en nuestras vidas. Ayúdanos a caminar bajo esa luz bendita y salvadora y ayúdanos a transmitirla a otros para que también la conozcan, la vivan y todos vengan al conocimiento de la verdad y todos seamos salvos. Te pedimos que en esta hora estés con nosotros, ayudándonos en esta transmisión, para que todo salga bien. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén. Y amén. Aleluya. Entonces aquí comenzamos con una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre Gog y Magog de Bereshit, Génesis 10, 2 y 3, como de Revelaciones, Apocalipsis 27 al 10, y el antimasía mal traducido y pronunciado, anticristo, conocido en Daniel capítulo 7, verso 8, 20 al 27, como el cuerno pequeño, en segunda de Tesalonicenses, como la apostasía, como el hombre de pecado y como el hijo de perdición. Verso 8, como el gran inicuo. Y en Revelaciones, Apocalipsis, capítulo 17, 1, como la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estos dos? ¿O son el mismo? ¿Qué diferencia hay entre Gog y Magog y el antimasías? ¿O son el mismo? Es una buena, importante pregunta que suele haber acá. Entonces la respuesta es sí y no. Oído, el antimasía fusionará hasta el capítulo 19 de Revelaciones, o sea, solo hasta el inicio del séptimo milenio, con el gobierno y reinado de nuestro Mashiach durante los 1000 años. Me explico mejor. Con la finalización del gobierno del antimasía, se iniciará el gobierno y reinado de nuestro Mashiach por los 1000 años
en Jerusalén. Ver Daniel 12, 31 al 35, versos 44 y 45. Capítulo 7, verso 21 al 27. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 3 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 4 y 8. Leerlos por favor y te convencerás de la mejor manera. Para una buena aclaración, veamos Revelaciones 19, versos 11 al 21, y se disipará la duda. Leámoslo. Apocalipsis 19, 11 al 21. El jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Elohim. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Elohim, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aleluya, bendito y alabado es Yure Bajé, por siempre y para siempre. Entonces acá, en el pasaje o en la porción que acabamos de ver de Apocalipsis 19, 11 al 21, pudimos observar bien claramente la finalización o la finalidad de la antimasía. Por ejemplo, voy a estar resaltando los versos 19. Los versos 19 hasta el 6. Dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra. Perdón, 19 hasta el 21. 19 hasta el 21, disculpe. Dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para la guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ellos estaban listos para guerrear, pero tenemos que darnos por entendidos y estar bien convencidos de que esta guerra no es la guerra final. Esta es la guerra que se repercutirá antes de la guerra final. Porque recordemos que la guerra final va a ser con Magog. Con Magog y Satanás. Ahora, aquí miramos que ya
antimasía ya no está ahí. Entonces la pregunta es, ¿y quién es antimasía? Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces aquí vamos a mirar, dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí vamos a mirar dos cosas importantes. Primero, que el antimasía acá deja de existir. Ahora, aquí por la revelación y por el discernimiento que Adonai me ha dado, me muestra que el antimasía es un hombre. Y a ese hombre se le llama la bestia. Entonces, ese hombre es el cascarón, o digámoslo así, el velo de carne, donde habita Satanás, donde está escondido Satanás, como ver y gracia, o donde está incorporado Satanás, como ver y gracia cuando Satanás se incorpora en Caín, y fue el primer hombre en el que se incorporó, que luego se incorpora en Can, y después en Nimrod, en Gog, en Nimrod, y luego se ha venido incorporando en esos otros, y al paso que va muriendo, cada velo de carne va falleciendo, entonces él va buscando dónde incorporarse, y no se incorpora en cualquiera, sino en los hombres, cabezas más precedentes de la sociedad. Entonces, aquí podemos mirar de que aquí en Apocalipsis dice que fue muerto, que fue lanzado al lago de fuego. Aquí dice que fue lanzado al lago de fuego. Aquí en Apocalipsis 19 dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, y su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y con su ejército, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales. Bueno, la bestia ya miramos que es el tabernáculo donde posa o mora Satanás para hacer las diabluras, como se dice. Y el falso profeta, pues nosotros ya conocemos quién es el falso profeta, que es el que está en Roma. Ese es el falso profeta. Entonces, aquí miramos de que dice que fueron que, y dice que engañaban, dice, con los cuales hacían las señales y engañaban a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Dice, esto todo lo que es el falso profeta y la bestia fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Aquí podemos mirar. Ahora, tanto los reyes que menciona ahí, que fueron engañados por ella, y todos los habitantes, toda la humanidad, que, hablando pues de los que no creyeron ni estaban unidos a Masía. Si no estaban unidos a Masía, estaban unidos a Satanás. Entonces ellos son cortados con la espada, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron ¿con qué? Con las carnes de ellos. Ahí podemos mirar el fin
de antimasía y del profeta, del falso profeta, que fueron lanzados vivos al lago de fuego. Toda la humanidad, los reyes y toda la humanidad que le siguen, fueron, ¿qué pasó con estos? Fueron cortados con la espada, destruidos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Entonces, aquí ya miramos de que Satanás queda solo. Aquí ya miramos de que Satanás queda solo. Y queda sin tabernáculo donde habitar. Queda sin tener donde incorporarse. Porque siempre él se ha incorporado es en los hombres que compaginan con la maldad de él. Y que viven la maldad de él. Pero como ya Elohim se los quita, entonces ya ni tan siquiera queda sin tener donde habitar, sin tabernáculo. Entonces dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, ya que era ese espíritu por ahí ambulante. Prendió a la serpiente antigua, que es Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces esta es otra parte que vamos a estar mirando. Pero aquí miramos de que él queda solo, y luego lo coge el ángel, lo ata, y lo mete dentro del abismo y le pone el sello para que no se pueda salir. Y allá está durante el reinado de Masías por los 1000 años. Bueno, ahora después de los 1000 años ya es desatado y ya, cuando ya venga el juicio ante el gran trono blanco, para ser juzgado él y toda la humanidad. Entonces cuando él sea suelto, es que ya va a estar en la persona de Magog. O sea, en esa inclinación, ahí va a estar. Y cuando se habla de Gog, pues se refiere al que ya miramos en el video pasado, titulado Gog y Magog. Y cuando se está hablando de Magog, acá se está refiriendo al mismo demonio. O sea, Magog y su terror, su maldad. Y miramos de que Gog y Magog. Cuando se dice Gog y Magog, es Magog y toda la humanidad, o toda la ira, toda la maldad que está en la humanidad, y también la ira de Elohim ya puesta sobre ella. Bueno, para un buen entendedor, pocas palabras, espero que me ayuden a ir comprendiendo que yo estoy haciendo acá todos los esfuerzos más posibles por explicarle. Espero que también ustedes me colaboren y hagan el esfuerzo más posible por comprender. Entonces aquí en el capítulo 20 ya vimos a Satanás que quedó solo, porque todos ya murieron. Pero después de que Satanás sea suelto, después de los 1000 años, ya viene otra resurrección de aquellos de todos esos que habían sido muertos con la espada, de Yeshua que montaba el caballo, para ser juzgados ante el gran trono blanco. Y luego, después, ya son lanzados allá donde está la bestia y el falso profeta, para arder para siempre, que dice que el humo de su tormento será por los siglos de los siglos, y no tendrán reposo de día ni de noche. Bueno, entonces con este entendimiento, vamos a seguir. Hasta aquí vimos ya el fin del antimasías, que está en todo el capítulo 19 de Apocalipsis. De ahí ya sigue Gog, o Satanás en Gog
Gog. Allá el antimasías, ese hombre ya murió. Ese cascarón donde se habitaba, donde moraba Satanás, ya. Por eso, porque queda ambulante, por eso es que el ángel lo coge y lo mete dentro del abismo oscuro y lo sella. Ahí está. Hay que ir apagando, hay que ir encarcelado. Bueno, vamos a seguir adelante. Dice, ahora veamos la preposición ante. Dice, ahora veamos la preposición ante para el adverbio masía. Y esta preposición ante es ante, delante, primero, opuesto, contrario, adverso, como para adversario, enemigo, soberbio, rebelión, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vamos a Bereshit 10, 8 y 9. Bereshit, Génesis 10, 8 al 9. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Elohim, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahvé, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. Génesis, Bereshit 11, 1 al 9. La torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinai, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Yahvé para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Eterno, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen uno solo lenguaje, y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda lo que habla su compañero. Así los esparció el Eterno desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Yahvé el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Aleluya. Alabado es el nombre del Eterno, yo le bajé por siempre y para siempre. Entonces, acá miramos de que nos dice que Nimrod nace y crece y llega a ser un gigante y poderoso cazador delante de Adonai, delante. Entonces, aquí podemos mirar, ya vimos de que cuando dice delante es ante, y ante es opuesto, contrario, adverso a la voluntad de Adonai. Bueno, aquí podemos mirar de que por qué este hombre nos dice que fue opuesto o contrario, adverso ante los ojos de Adonai. Pues miramos de que él era feliz destruyendo la fauna que Adonai crió. Porque resulta de que para él poder, o para ellos poder habitar en la tierra de Sinar, pues tuvieron que limpiarla de las fieras salvajes y terribles que habían allá y peligrosas. Pero nadie se le medía. Y dice el relato que este fue el hombre, el único hombre
que se atrevió y se le envidió a las fieras y las pudo vencer. En primer lugar, pues en él estaba, él era la persona ideal para Satanás habitar, y él era ayudado por el demonio. Y en segundo lugar, él pudo triunfar porque, según relatos históricos y que salen de buenos testimonios hebreos, dice que este hombre puede llegar a ser grande y vigoroso, y puede llegar a ser valiente contra las fieras y vencerlas, porque este se le robó la vestidura de Adán, que Adonai le hizo a Adán, pasó a Noé, al fin vino quedando con ella, que era justo y perfecto ante los ojos de Adonai. Pero resulta de que él, cuando ya va a morir, se la deja a Hashem, y Hashem se la roba el hermano menor, el que carga con la maldición de su padre, llamado Cam. Entonces este Cam se la da como primogenitura, como un regalo especial al hijo menor, que era Nimrod, que eso lo miramos ahí. Y era el hijo consentido, el hijo mimado, contemplado. Entonces le da esto como regalo. Y él se la ponía y tenía grandes triunfos cuando se la ponía. Y hacía prodigios y maravillas, y así es que vemos de que se le envidió a las fieras, mientras que los otros estaban desequipados, no tenían esa cobertura, y así fue como él pudo vencer, pudo contra las fieras, pudo limpiar la tierra. Y aquí miramos de que dice el capítulo 11, desde el versículo 1 comienza diciendo que ellos se vienen desde el este, y caminan hasta que llegan a una llanura llamada Sinar. Entonces cuando llegan ahí, ellos llegan sabiendo de que la tierra ya estaba limpia de todas las fieras salvajes y que ya no había peligro. Entonces ya para poder habitar ahí, ya tienen que humillársele y ponerse bajo la dirección y bajo la voluntad y la autoridad de Nimrod. Y así es como él les propone. Ellos llegan y ellos aceptan, y él les propone la construcción de la ciudad con la torre llegando al cielo. Entonces dicen algunos buenos comentarios de historias hebreas conocidas como el libro de Yazar, como en otros comentarios nos hacen también mención de la vida de este personaje. Y eso es lo que nos dicen. Ahora nos dicen que no solamente el propósito de él era cogerse toda la sociedad, y que la humanidad se fuera sometiendo a él en todas sus ordenanzas y sus leyes, sino que también el poder y llegar a ser el Rey Supremo, sino llegar a ser el Dios poderoso. Entonces así es como propone la construcción de la torre, y el propósito de él era, y ahí dice, que en caso de que Adonai traiga otra catástrofe de la tierra y quiera destruir la humanidad, sus nombres no sean borrados. Dice, van a hacer un nombre para que alguien quede gobernando y los quede dirigiendo. Y así es como se construye la torre, y el propósito de él era a la vez subir por la torre al cielo, que destronar a Adonai, a matar a Adonai con los que con él habitaban, destronarlo, robársele su trono y ponérsela a gobernar como el Dios eterno, los cielos y la tierra, desde allá, desde los cielos, entronado en el trono de Adonai. Entonces, aquí miramos la maldad que había en este personaje, por eso dice,
ante, o delante, opuesto, contrario, soberbio. Entonces, como lo venimos viendo, y aquí todos estos significados se resumen en el adverbio o la palabra adversario, enemigo y por último, diablo, cuyo significado de diablo es horrible, temerario, terrible, espanto, terror. Y aquí nos encontramos con espanto y terror, que vuelve otra vez a Apocalipsis. Aquí nos acordamos de Apocalipsis capítulo 20. Magog es terror, espanto y terror. Esto lo miramos en el video pasado. Ahora miramos de que cuando Adonai hace a este hombre, a este ángel, lo hace perfecto, conforme a su dimensión simétrica, con el objetivo, con un buen objetivo de que le honrara y todo, hiciera que todos los ángeles le honraran, le atributaran y le adoraran. Pues miramos de que éste se corrompe y no quiere hacer la voluntad de Adonai, sino su voluntad. Entonces cuando se rebela contra Adonai y tiene que expulsarlos, hay en el capítulo de Ezequiel, capítulo 28 de Ezequiel, verso 19, dice: espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces aquí miramos en Apocalipsis capítulo 20, cuando dice espanto será y para siempre dejará de ser, pues se refiere a ese espanto, a ese terror, a ese Magog, que es el mismo Satanás, que ha quedado sin tabernáculo, sin tener dónde habitar. Entonces que ahí lo vemos frente a la furia, o Agó frente a la furia, que es el mismo espanto, el mismo Satanás, listo para lanzar ataque de guerra con todas sus tropas contra Elohim y sus santos. Destronar a Elohim y acabar con sus santos y ponerse en ellos a reinar, con el fin de reinar para siempre. Y ahí vemos cómo va a ser la consumación, que va a ser con fuego y azufre. Ahora recordemos que la escritura bendita en Mateo capítulo 2 nos dice que al nacimiento de nuestro santo Salvador Masía, este diablo este soberbio, estuvo en la persona de Herodes, luchando por ver cómo lo destruía. Y así es que comienza la matanza de los niños, y de ahí que sigue aniquilando y destruyendo, como desde cuando inicia en el principio. Eso fue sin parar, sin compasión, sin misericordia. Entonces ahí estamos mirando lo que es Magog, lo que es terror, lo que es espanto. Espanto será y para siempre dejará de ser. Ya vemos la mala inclinación que lo tiene listo con el fin de combatir contra su creador, junto con sus tropas, destruir a su creador y destruir también a sus santos. Entonces ahí es donde él derrama fuego y lo consume. Y eso es lo que está diciendo Daniel. Eso es lo que está diciendo, lo que encontramos en Daniel capítulo 7, verso 21 hasta el 27. Entonces la pregunta
que nos sigue haciendo es, pero ¿desde cuándo se le echa? Ah, bueno, entonces vamos a hacer un énfasis acá. Bueno, aquí vemos de que él con Herodes, él en la persona de Herodes, quiso matar a Yeshua, pero Adonai lo libró. Libró a nuestro bendito Salvador de la muerte del demonio, la persona de Herodes. Entonces sigue matando a los niños de 2 años hacia atrás, hacia abajo. Luego, es el que sigue convirtiéndose en la espina, en la planta del pie, el zapato de Adonai, destruyéndole su programa. Por ejemplo, ahí vemos de que es el que sigue azotando a Mashiach, se sigue burlando de él, le sigue haciendo la vida imposible a través de los judíos que estaban unidos a los romanos. Y no estaban entregados a Adonai sino a los romanos. Bueno, que son los fariseos. Ahora este es el que le da muerte a Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista, es el que le da muerte a nuestro Mashiach, y el que sigue azotando. Es el que destruye a Jerusalén y hace la mortandad más tremenda que lo podemos mirar en el año 70 con el gobierno del general Vespasiano o Tito Vespasiano. Bueno, que murieron, fue destruir a Jerusalén, fue saqueada, le prendieron fuego, destruyó todo. Y una gran mayoría de creyentes fueron aniquilados. Ahí se cumple la profecía que Yeshua les había dicho. Huyan a los montes, los que estén en Judea, huyan a los montes. Y el que esté allá en los montes, las montañas, resguardado no descienda a tomar su capa. Esa profecía se cumplía ya, pero se cumplirá con mayor rigor para los postreros días, en el mismo Israel, en el gobierno de este antimasía. Bueno, sigamos pues. Ahora podemos mirar de que esta abominación, esta destrucción, este daño de este contra el pueblo de Elohim, contra el pueblo judío, hebreo, pues se sigue. Lo sigue haciendo la Roma imperial. Hasta el año 325 y sigue. Todos esos discípulos, esos apóstoles y toda esa gente que murieron en la era apostólica, eso lo hizo el en el gobierno de Roma imperial. Pero a partir del año 325 ya inicia perder fuerza Roma imperial con el gobierno de Constantino, y luego ya a partir del año 476 para adelante ya queda eliminado totalmente y ya sigue el surgimiento del cuerno pequeño que miramos en Daniel, capítulo 7, versos 25, capítulo 7, versos 21 al 27. Ahí está. Entonces, que dice que surgiría este cuerno pequeño que cambiaría los tiempos y la Torá de Adonai. Los tiempos son las festividades, la Torá, todo su programa. Y a los santos del Altísimo los aniquilaría. Pero ahí dice que seguirá gobernando hasta su tiempo adecuado, cuando llega Mashiach y le quita su reinado y los destruye y le entrega su reinado a sus santos, a sus Keoshim. Bueno, entonces ahí podemos mirar de que ya sigue esta Roma papal,
este cuerno pequeño que da inicio con el gobierno de Constantino desde el año 426, 476 para adelante. Entonces ahí ya sigue la era papal. Y que son los que crean las cruzadas. Las cruzadas. Eso fue como desde el año, sí, desde los años 600 para adelante, en la Edad Media prácticamente, y hasta el año 1200 estaba lo fino en las cruzadas. Y luego ya viene la llamada y demoníaca Santa Inquisición, que ya miramos cómo era la forma de matar un creyente. Era pasado por hereje y lo mataban de la manera más agonizante y más terrible. Unos le cruzaban clavos calientes al rojo vivo por los oídos y los dejaban vivos. Otros los despellejaban vivos y los soltaban. Otros los amarraban en postes al pie del calor de la candela y ahí morían cocinados. Otros los echaban fritos a morir en cazuelas. Y los iban hundiendo, los iban hundiendo, los iban hundiendo. Y los iban hundiendo. A otros los lanzaban vivos en habitaciones llenas de ratones. De 2.000, 5.000, 10.000 ratones. Te van a aguantar hambre esos ratones 4 o 5 días y luego le tiraban ese pobre mártir allá. Y por eso es que miramos la sentencia en Apocalipsis capítulo 17, que esta ramera está ebria con la sangre de los santos y de los mártires. Entonces que se gozan los ángeles en el cielo y le dan gracias porque ha vengado después de la destrucción que vemos de la gran ramera en Apocalipsis 18. Ya ellos se gozan porque ha vengado la sangre de sus consiervos, de sus mártires que han muerto de la manera más miserable por este demonio anti. Y así sucesivamente, todo porque no se sometían, no dejaban el sometimiento a Yahweh por someterse a ellos. Y que esto se seguirá arremetiendo con mayor furia en la finalización del gobierno de este demonio anti. Entonces tengamos muy en cuenta de que hasta el capítulo 19 solamente dura este antimasía. Y la consumación de sus, o sea, el obrar con ellos. Entonces, a partir del capítulo 20 ya viene la consumación y la aniquilación para ellos. Pero parece que en ese tiempo, mientras Masías reina por 1000 años, Satanás es suelto de su prisión y viene la resurrección para ellos. Durante ese tiempo que ellos duren vivos, no van a tener agua, no van a tener. Será un sol que los quemará, terrible. No van a tener alimento. Van a estar en agonías tremendas, hasta el gran juicio. Va a ser una cosa terrible. La ira de Adonai comienza a manifestársele desde en vida, y desde en vida van a comenzar a ser consumidos. Luego cuando tengan ellos que comparecer ante el gran trono blanco, ya, donde dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y todos, desde el más pequeño hasta el más grande, fueron juzgados por las cosas perversas que habían hecho. Dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Bendito sea. Esto es algo terrible, algo espantoso. Y así es que mis queridos amigos que están escuchando esto,
les aconsejo que nos pongamos pilas y despertemos y más bien tomemos la determinación de buscar a nuestro Masía. Porque si nos estamos fuera de él, allá vamos a parar a esa agonía y a esa destrucción. Y recordemos que después de eso es fuego eterno que nunca se apagará. Pues muchos interpretan la escritura y la componen a su manera. Dicen, no, este es un fuego que no sé qué y sí sé cuándo. Pero no, ahí dice que es un fuego que nunca se apagará, dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Tenemos que creer lo que Adonai nos dice en su palabra y no lo que nos dice el hombre. Si dejamos de creerle a Adonai por creerle al hombre, estamos muertos y allá estamos. Desde en vida ya estamos allá. Podríamos decir, entonces, la pregunta es, ¿pero desde cuándo se le echa a llamar antimasía a este? ¿Desde cuándo? Bueno, se le echa a llamar antimasía. Podríamos decir que desde el mismo momento que nuestro Masía resucita y asciende al cielo. O mejor, después del Pentecostés, por lo que este perverso mirando que desde ahí para adelante, la gran mayoría de la gente ya echan a creerle a él y a seguirle, entonces, que también ya desde ahí para adelante, este astuto ya echa a buscar la manera cómo disfrazarse para poder asemejar a nuestro Masía y de ese modo poder engañar a la humanidad. Y esto está confirmado en 2 de Tesalonicenses 2:3, capítulo 2, versos 4, 8 al 12, y Apocalipsis capítulo 13, versos 4, 8 y 13 al 15. Deben de leer estos pasajes, por favor. Esto es verdad, esto no es mentira. Muchas veces decimos, no, esto es mentira, de pronto Aarón está equivocado, de pronto Aarón está confundido y no sabe, está confundiendo, pero tenemos que leer la escritura. Que nosotros cuando no le pegamos con el orden cronológico a la escritura, que es la palabra de Adonai, a menos que lo hagamos así, no vamos a poder comprender y vamos a salir con cosas diferentes, cosas raras, y vamos a estar acabando con la palabra del Creador y desvirtuando su carácter. Y el resultado es unidos allá con Gog y Magog, y armándonos para combatir contra nuestro gran Elohim, Yeshua HaMashiach, y contra todo su ejército, con el fin de quedar reinando. Allá venimos a parar con esta humanidad. ¿Y cuál va a ser el fin de ello? Destrucción corrida. Desde el mismo momento que nosotros cogemos cualquier ordenanza, sea pequeña, grande, cualquier cosa que lo indica que hay que hacer, y nosotros la torzamos, la interpretemos y la organicemos a nuestra manera, como mejor nos conviene, para poder sacar provecho o ventaja, pues desde ahí que ya estamos cayendo allá. O que Adonai diga, no hay que hacer esto y nosotros lo hagamos. Por eso dice la palabra en Apocalipsis 22, 18 y 19, que hay de aquel quien le quita o le pone. El que le quita, le quitará parte en el reino de los cielos, la entrada al reino de los cielos, le cerrará la puerta. Y el que le ponga, le pondrá, le aumentará, le multiplicará las plagas que están escritas acá para los impíos. O sea, la ira de Adonai es doble. La que le iba a dar a Gog y a Magog
será doble para esta clase de persona. Entonces, bueno, para un buen entendedor, pocas palabras. Ya sabemos de que el fin del antimasías, la finalización de antimasía es en el capítulo, finaliza ahí en el capítulo 19 de Apocalipsis. Y que la revelación nos muestra de que el antimasía es una persona, incluso es conocido como la bestia. Ahí es donde está Satanás, ahí es donde está Satanás habitando. Pero cuando sean lanzados al lago de fuego, él queda solo, y que los otros sean destruidos con la espada, él queda solo. Entonces ya es atado por el ángel y lanzado al hondo abismo, y allá estará por 1000 años. Y que a los 1000 años le soltará otra vez y le resucitará la humanidad. Entonces ya los armará a todos. Porque cuando ya no tengan comida, ya no tengan agua para beber, ya el sol esté calentando 7 veces más de lo acostumbrado, y estén pasando las agonías más terribles. Ahí es donde, y que Satanás le diga que lo resucitó porque el otro, Adonai, los había matado, Adonai y Yeshua. Entonces ahí es donde se llenan de más ira y más terror, y con más furia y con más gana, se unen a Satán para la destrucción, para la destrucción de Adonai y sus santos. Entonces ahí es donde vemos la Gog y Magog, la reunión de Gog y Magog, que es el mismo que se le conoce como Armagedón, en muchas ocasiones. Bueno, entonces, ya, para un buen entendedor, pocas palabras. Si le ha gustado esta enseñanza, por favor, suscríbase a mi canal y deje su comentario. Dale like, comparta con la gente, o marques tan siquiera un me gusta. Con mucho gusto te habla Aharón Amram Ben Levi. Shalom, shalom. Múltiples bendiciones les sigo deseando. Y gracias por escucharme.